en las universidades de Harvard, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts y en la Universidad de Tufts. Conciliador en Derecho, miembro fundador del Centro Colombiano de Derecho Procesal Constitucional, miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal y miembro de número del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, autor de Derecho Procesal, Derecho Probatorio, Derecho Procesal Constitucional y Derecho Comercial. Paracadémico del Ministerio de Educación Nacional, ex juez de la República, Procurador Judicial Segundo para Asuntos Civiles de la Procuraduría General de la Nación. Invitamos. Buenas tardes. Yo ya escuché que hicieron la presentación de todos los panelistas, entonces… No, solo la suya. ¿Solo la mía? Voy a continuar, sí señor. Ah, bueno, era la única importante. No, mentira. Vamos a presentarlos rápidamente quiénes son los panelistas. El doctor Marco Antonio Álvarez es magistrado de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá. Es abogado de la Universidad Santo Tomás, especialista en Derecho Comercial de la Universidad de los Andes y en Derecho y Nuevas Tecnologías sobre la vida de la Universidad Externado de Colombia. Ha sido director de procesos del Banco de Occidente y vicepresidente jurídico del Banco Sudameris, juez de la República y magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, profesor universitario, miembro de las comisiones redactora y revisora del Código General del Proceso y autor de diferentes ensayos y obras. Presentamos también al doctor Carlos Eduardo Medellín, catedrático y asesor, abogado de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho Administrativo en la Universidad de Derecho de Economía y Ciencias Sociales de París. Se ha desempeñado como exministro de Justicia, docente de Historia y Filosofía y de Derecho Romano de la Universidad del Rosario y es miembro de la Academia Colombiana de Jurisprudencia desde el año 2004. Y finalmente el doctor Alejandro Linares Cantillo es abogado de la Universidad de los Andes con maestría en Derecho en Harvard Law School y candidato a doctor en Derecho de la Universidad Externado de Colombia. Ha desempeñado diversos cargos públicos y ha sido asesor de grupos empresariales y multinacionales, miembro de Junta Directiva de entidades del sector real y financiero, árbitro de la lista de la Cámara de Comercio de Bogotá y miembro del International Bar Association y de la sección del International Law and Practice de la American Bar Association. Ha sido docente en las universidades de los Andes del Rosario y la Universidad del Norte de Barranquilla. Ahora sí los dejo entonces con el panel para hablar de las pruebas. Muchas gracias. Bien, nuestro panel está titulado La importancia de la prueba en la defensa judicial. La mayoría de ustedes, si no todos, son abogados que trabajan para entidad pública y como todos sabemos las entidades públicas en algunos casos fungen como demandantes. Por ejemplo, es común ver a una entidad presentando acciones o formulando acciones ante jueces civiles donde es digamos de mayor ocurrencia ese tipo de actuación, pero el grueso que se presenta en Colombia es la actuación por pasiva, es decir, la defensa judicial. En muchos foros que hemos tenido aquí, yo veo caras conocidas, hemos discutido el rol y el papel que debe tener el abogado en el nuevo sistema probatorio, el nuevo sistema procesal que se incorporó en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso y que posteriormente lo vino a reforzar el Código General del Proceso. Lo que vamos a discutir hoy no es solamente la nueva visión que se tiene de la defensa judicial, sino las tendencias que se están observando en materia de, por ejemplo, dictámenes periciales, la nueva aducción de la prueba testimonial, el nuevo abogado, el rol que debemos nosotros desempeñar frente a los jueces. Voy a hacer una pequeña caracterización de lo que venía ocurriendo en los códigos anteriores, me refiero al decreto 01 del 84, Código de Procedimiento Civil, versus lo que está pasando hoy día en la Ley 1437 y Código General del Proceso, muy brevemente para darles la palabra a mis compañeros panelistas. Todos ustedes saben que en el modelo anterior había una, digamos, permisibilidad hacia el desconocimiento fáctico previo a la formulación
de la demanda, de la acción o inclusive de la defensa. Digo permisibilidad frente al desconocimiento. Al abogado se le permitía no saber. El abogado no hacía la investigación completa antes de embarcarse en la acción, la presentación de la demanda o inclusive la defensa judicial. ¿Por qué? Porque se permitía que al juez se le pidiera, se le solicitara el decreto y la práctica de pruebas tendientes a demostrar los hechos que interesaban al proceso. Era común, y todavía lo estamos viendo en abogados que podemos llamar de la vieja guardia, que los apoderados, que los abogados le pidieran al juez que averiguara los hechos. Señor juez, le solicito que sea usted el que averigüe qué fue lo que ocurrió. En procesal civil teníamos una frase muy común: señor juez, solicito que se condene a lo que se pruebe. Frase un poco más sofisticada: solicito que se condene lo que se pruebe de acuerdo a la justa tasación de peritos. Eran frases comunes. Eso significaba llanamente que el abogado no había hecho la tarea, que no había investigado. Yo no sé, señor juez, realmente qué fue lo que pasó, por lo tanto no sé cuál es el valor de la pretensión. Y si digo de acuerdo a la justa tasación de peritos es porque no he hablado con el perito. No me he comunicado, no he hecho la investigación pertinente, no pedí el presupuesto, no hablé con mi cliente, no me enteré. Hoy día tenemos herramientas como el juramento estimatorio, y la llamo herramienta, pero más adelante se va a convertir en un problema judicial, en una estrategia judicial y obviamente en una prueba que tiene que valorarse. El modelo actual exige del abogado investigación, y una investigación seria, y una investigación que tiene que estar apoyada en un presupuesto. Tiene que hablar con su cliente. El abogado de la entidad pública tiene como cliente al Estado. Es un abogado que tiene que salir y que tiene que, por ejemplo, ejercitar el derecho de petición. Tiene que elevar la petición para conseguir la información, porque sabe que el juez tiene prohibición de conseguir documentos o información que bien pudo el abogado lograr por la vía del ejercicio del derecho de petición. El juez tampoco debe decretar dictámenes periciales. Aquí de una vez planteo el tema frente a la ley 1437, que hoy día hace una remisión ya al Código General del Proceso frente a la posibilidad de solicitar un dictamen pericial. Hoy día las normas del Código General del Proceso, a las que remite el CEPACA, prohíben que el abogado pida dictamen y que por lo tanto el juez decrete dictamen, y mucho menos de una lista que hoy ustedes ya saben no existe, no fue expedida por el Consejo Superior de la Judicatura en los últimos acuerdos, y por supuesto que se practique dentro del proceso, salvo algunos casos excepcionales como en procesos de familia que no nos atañen en este foro. Entonces los abogados ya tienen que traer su dictamen pericial. Adicionalmente tienen que traer, por ejemplo, algunos testigos con los que ya pudieron comunicarse o con los que ya pudieron hablar antes del proceso. El artículo 188 del Código General, que lo analiza muy bien el profesor Marco Antonio en su libro, permite a las partes no solamente hablar anticipadamente con los testigos, sino tomarles sus declaraciones. Esto es una breve introducción para lo que es la nueva filosofía de la investigación judicial. ¿Cómo debo yo abordar el proceso antes de que comience? Y siempre hacemos la pregunta, y con esto cierro esta pequeña introducción. Aquí todos somos abogados, algunos litigantes, otros no. Bueno, uno siempre pregunta, ¿cuándo comienza un proceso judicial? Les hago a ustedes la pregunta, ¿qué día comienza un proceso judicial? ¿Cuándo comienza? La gente contesta cuando se formula la demanda, otros cuando el juez la admite, otros cuando está trabada la litis, y la respuesta, no. El proceso comienza el día en que el cliente pisa la oficina, porque usted sabe que tiene que salir a ejercitar derecho de petición. Entonces se tiene que preparar y tiene que decirle al cliente cuánto le va a costar. Esas sorpresas que se generan en el camino ya no son tan comunes. El profesor Marco Antonio nos estaba contando adentro hace 5 minutos en reservado cómo hemos bajado el término de duración de los procesos de 10, 12 años a 11 meses, 12 meses, 14 meses. Y eso, por supuesto, evita la sorpresa y eso hace que el abogado esté preparado. Ya no podemos utilizar el proceso para dinamizar debates probatorios, el proceso únicamente es para verificar. Entonces, dicho esto, comienzo a darles el uso de la palabra a mis compañeros de panel. Por supuesto, por una petición, por razones de tiempo, le voy a dar el uso de la palabra al doctor Linares primero, pero voy a hacerles una introducción inicial para que todos puedan preparar sus preguntas. El doctor Linares nos va a hacer una presentación de lo que es régimen probatorio y su existencia en el derecho procesal constitucional. El doctor Marco Antonio Álvarez nos va a hacer una presentación de lo que son las estrategias y las técnicas, o mejor, estrategia y táctica procesal
Por supuesto, el doctor Marco Antonio es magistrado del Tribunal de Bogotá, va a hacer un abordaje inicial en el Código General del Proceso, pero por supuesto con un enfoque global. Y finalmente, el doctor Medellín, todos conocen de su gran trayectoria, nos va a hacer una presentación de los cambios y las tendencias en régimen probatorio en la Ley 1437. Doctor Linares, tiene el uso de la palabra. ¿Aló? Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Para mí es un honor compartir panel con el doctor Medellín y el doctor Álvarez, y obviamente con nuestro moderador. Y yo quisiera agradecerle a la Alcaldía de Bogotá por esta invitación. Infortunadamente me tengo que retirar a las 4 de la tarde, que tengo una audiencia pública de selección de tutelas, pero quería compartir con ustedes el tema probatorio en materia constitucional, sobre todo en un tema que es muy difícil, que es en la revisión de providencias judiciales. Básicamente, el tema probatorio para todo abogado es un tema fundamental. Mi profesor de Derecho Procesal General fue el doctor Jairo Parra Quijana, y cuando el doctor Jairo llegó a la primera clase en la Universidad de los Andes, la primera frase que dijo es: tener un derecho y no poderlo probar es lo mismo que no tenerlo. Parecería ser que en la jurisdicción constitucional eso no aplica, y hay una serie de jurisprudencias tempranas de la Corte que dicen que los hechos se presumen ciertos y que el juez de tutela no le corresponde verificar los hechos, tiene un plazo de 10 días para dictar sentencia, y que lo único que tiene que verificar el juez de tutela son hechos, primero, que no existe un medio judicial efectivo para poder acudir a la tutela, lo que hemos llamado hoy en día el requisito de subsidiariedad. Yo creo que ese tema también hay que probarlo, sobre todo que cuando se inventó la tutela, por ejemplo, el CEPACA no existía, ni las medidas cautelares del CEPACA existían. Entonces hay quienes sostienen que en temas administrativos puede que el CEPACA se haya vuelto una herramienta eficiente o eficaz. Aquí veo a mi colega, el doctor Sánchez Luque, yo no sé si eso sea cierto o no, pero en tema de tutela, uno de los temas que hay que verificar es si hoy en día la jurisdicción contenciosa es más eficaz. Y lo mismo mi colega Marco Antonio, que escribió el Código General del Proceso, o parte del código, también me dice que gracias al código han mejorado la eficiencia en los procesos civiles. Entonces uno se dice, bueno, entonces no debería no debería estar disponible para el ciudadano que puede ejercer acciones ordinarias la acción de tutela. Ese es uno de los hechos que habría que probar. El otro hecho que habría que probar tiene que ver con la violación del derecho fundamental. Pero eso, digamos, en cierta forma el juez constitucional, el juez de tutela, hay veces que no necesita probarlo, sino prima facie hay una violación de un derecho fundamental. ¿Qué ocurre en la Corte? Nosotros cada mes tenemos una sala de selección, y en la sala de selección seleccionamos de las tutelas de segunda instancia